Profe, ¿y el tema de la asistencia cómo es? ¿Cómo? No entendí. Dijo que el tema de la asistencia, ¿cómo funcionaba? Ah, Sí, eso sí, el tema de que, la o sea, si nosotros nos podemos ir, el tema de la asistencia, ¿qué pasa? lo que pasa es que el tema de la asistencia queda en el fondo por el tema de la bitácora. Queda incluido en eso de la bitácora. Entonces, entregando la bitácora, ahí en el fondo es como si hubieran asistido. O Ya, sea, profe, entiendo, pero por ejemplo, tengo una duda. ¿Nosotros tenemos que mandar dos bitácoras de lunes y martes o solo la del martes? solamente la del martes. Lo que pasa es que ayer, ¿tú no estabas ayer? Sí, sí, estuve ayer. Ah, ya. Lo que pasa es que ayer conversamos eso de dejar las clases solamente para el martes, los dos módulos. Si es que nadie tenía Sí, problema con el módulo siguiente. cla- claro, pero escuché que una compañera sí tuvo un problema, creo, ¿no? Claro, pero como es una sola persona, finalmente lo vamos a resolver grabando la clase. Sí, porque al final mientras se manda la bitácora es como asistencia cumplida, entonces no tendría como mayor problema, ¿verdad? Claro, no tendría mayor problema, sí. Ok, Bueno, y además que como grabamos las clases, si ustedes vienen, aunque sea la primera parte, ahí queda igual la asistencia grabada en la grabación. ok. Perfecto. Si las pudiera ver también sería ideal para estar más en contacto, si tienen cámara. Bien, mientras quizás se conecta alguien más, podríamos introducir algo a propósito de Platón. Aunque todos conocen a Platón, pero quizás no está de más decir algo. Todos conocen a Platón. ¿Quién es Platón? Tú estás comiendo, así que... a partir de Homero damos un buen salto cronológico, ¿no? Ah, ¿no pudiste abrir el archivo? Ah, si quieres por mientras te presto el libro. Con respecto a Homero, ¿qué distancia cronológica tiene Homero cuando lo colocamos cronológicamente? Ambos son antes de Cristo, pero Homero cuando lo colocamos, ¿se acuerdan? Más o menos, porque Homero no es que se coloque en una fecha tan exacta, porque Homero fue compuesto de una manera primero oral, ¿no? Entonces fue compuesto durante un arco de tiempo de bastante décadas o incluso siglos. Se empezó a componer oralmente, probablemente en torno al siglo IX antes de Cristo, noveno, octavo, eh, y se siguió modificando el texto de Homero. Nosotros no tenemos manera de rastrear eso porque era una operación, digamos, oral, que era dedicada, eh, había como una actividad de aedos, de cantores que se dedicaban a enseñarlo de generación en generación. Recién fue puesto por escrito hacia finales del siglo VI en Atenas. O sea, cuando termina la época arcaica y empieza la época clásica en Atenas. El siglo de oro, como la época clásica, es considerado la Atenas del siglo V. O sea, a partir del año 499, digamos, 500 antes de Cristo. Sócrates vive durante la segunda mitad del siglo, Sócrates que es el maestro de Platón, eh, y Platón, su discípulo, vive a caballo entre los dos siglos, últimas décadas del siglo V antes de Cristo y primeras décadas del siglo IV antes de Cristo. Inicia, bueno, hacia finales del siglo VI inicia la filosofía, entonces empieza una época nueva, podríamos decir, de la historia de la cultura, ¿no? Empieza la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Ustedes hacen cursos de la formación general, que son cursos filosóficos, ¿no?
antropología filosófica, eso hicieron, antropología. O más, yo creo, ¿no? Tienen ética, introducción al pensamiento filosófico, ¿no? Ah, no, eso puede ser que sea de la malla nueva, ahora es un curso nuevo, sí. ¿Qué es la filosofía? Significa como amistad con el conocimiento. Claro, amor a la sabiduría, y entonces en general significa... La búsqueda del conocimiento mediante el pensar en la teoría. Claro, es una búsqueda del conocimiento en general. Eso es lo que caracteriza a la filosofía. O sea, no de un conocimiento en particular, entonces se diferencia de las ciencias particulares, porque no es un conocimiento de algo en particular, sino el conocimiento de todo en general, lo que los griegos llamaban la naturaleza también. La primitiva filosofía también se identifica terminológicamente con la física, en el sentido que llaman naturaleza todo lo que hay. Entonces, el conocimiento de la naturaleza en el sentido general, conocimiento del universo, de los dioses, del mundo que se ve y del que no se ve, del más allá y del más acá, o sea, de todo el, digamos, de todo el ser en general, ¿no? Y por eso, bueno, primariamente se dedica a la filosofía, parte efectivamente de los fenómenos empíricos, o sea, de observar el mundo como se ve, ¿no? Pero con Sócrates eso cambia, hay un cambio, porque Sócrates más bien prefiere concentrarse en el ser humano, en el fondo, y particularmente en la búsqueda ética. Él busca fundamentar, en el fondo, una teoría ética. Y bueno, en torno a esto también entonces se desarrolla el diálogo que vamos a leer, o sea, el simposio, el banquete, que es el diálogo que Platón compone sobre el amor, donde el protagonista, como siempre, es Sócrates, ¿no? Es un diálogo, probablemente un diálogo que tiene una base en un hecho real. Generalmente los diálogos platónicos o sea, reflejan una actividad real de diálogo, ¿no? A pesar de que son después como reelaboraciones literarias, no son evidentemente la grabación del diálogo, ¿no? Pero reflejan experiencias reales de diálogo, de un grupo de amigos, básicamente de discípulos de Sócrates y todo un círculo como de amigos que se fue formando dentro de básicamente la aristocracia ateniense, un círculo aristocrático, dentro de son personas que tienen plata y tienen la posibilidad de dedicarse, no tienen que trabajar, pueden dedicarse todo el día a conversar o a la ciencia, a la investigación. La investigación como tal en esta época no es financiada por el Estado como tal. Se dedican a la investigación los que pueden, los que tienen dinero, los que tienen recursos. Y bueno, uno de estos es Platón. Platón es un miembro de la más rica aristocracia ateniense. Bien. Todo lo que compuso Platón son diálogos, ¿no? Y en estos diálogos siempre interviene Sócrates. No es fácil saber qué cosa Platón exactamente aprendió de Sócrates y qué cosa agregó él, porque en el fondo él reelabora estos diálogos después de la muerte del maestro. Bueno, todos saben cómo murió Sócrates. Las conversaciones de Platón sobre el alma y el cuerpo, porque tenía que tener mucha soledad de Platón, o son parte también de la filosofía. Claro, por eso sí, no es fácil dividirlas, sí, porque él pone discursos en boca de Sócrates y no es fácil saber hasta qué punto son reales o pueden ser en algunos casos desarrollos, ¿no? Es un problema más que nada histórico, pero no afecta digamos, a lo esencial de lo que va a decir, ¿no? Lo que sí hay que entender que no son diálogos ficticios, o sea, si bien son reelaborados literariamente, siempre se formaron sobre la base de diálogos reales y por eso son tan interesantes, porque realmente reflejan un debate real, ¿no? Un debate, bueno, el debate, por ejemplo, que Sócrates tenía con los sofistas de la época, todos estos debates son debates reales.
¿Han escuchado hablar de los sofistas, que son los principales como interlocutores de Sócrates? ¿Quiénes son? Hablen fuerte para que, o acérquense más todavía para que se escuche cuando hablan. Va. Es que yo tengo entendido que Sócrates tenía un problema con los sofistas porque ellos se creían como casi dueños del conocimiento porque también eran filósofos, pero que tenían una idea como moral y ética muy diferente a las de Sócrates. Claro, tenía una ética, una teoría ética diferente. En eso radicaba la principal diferencia. Claro, y se supone que en base a que ellos decían que Sócrates era un inmoral, que eventualmente Sócrates se termina suicidando por las... O sea, lo condenan a muerte. Claro. Claro. Pero ¿cuál es la postura ética que Sócrates les criticaba? La teoría ética. Yo tenía entendido, o sea, por lo menos porque en base a las conversaciones con los sofistas, Sócrates termina diciendo yo solo sé que nada sé. Entonces tenía entendido que era esta cosa como altanera del conocimiento que los sofistas pensaban ser conocedores de todo. Pero ellos pensaban saber, claro, decían saber y lo que hacían era organizar básicamente conferencias. ¿No? O sea, su estilo de enseñanza era la conferencia. En cambio, el estilo de Sócrates era el diálogo, el sistema era radicalmente distinto. Claro, él decía, yo no sé nada, pero tengo un arte. ¿Cuál es ese arte que tiene Sócrates? Acérquese un poco más porque así cuando hablen se escuchan todas. Solamente mujeres, parece que los hombres ya se dieron por vencidos. ¿O no hay más? No, hay más personas, y está Nicolás. Sí. ¿Cuál es el arte que Sócrates profesaba tener? El arte, dice él, de su madre. ¿Qué arte tenía su madre? Su madre era partera, lo que acá se llama matrona. ¿Y qué hace la matrona? Ayuda a dar a luz. la idea que le ayudaba a concebir, que guiaba en ese sentido de hacerlo, lo guiaba a las conversaciones o las ayudaba a suceder. Claro, en el fondo, mediante preguntas, ayuda a que los demás den a luz la verdad. Hijos, dice Sócrates, invisibles, son hijos invisibles, pero no menos interesantes o importantes que los hijos visibles. O sea, son hijos diferentes, digamos, pero no menos importantes. Entonces, claro, ese es el arte de Sócrates, que se basa por eso en no decir nunca nada a él, bueno, salvo excepciones. Por ejemplo, en este diálogo sí él hace un discurso, en realidad dice que no es de él, sino que se lo escuchó a una sacerdotisa, ¿vale? Pero eso no es lo usual. Generalmente él no dice, más bien escucha y después critica. Bueno, y por eso terminaron odiándolo tanto, porque siempre criticaba. Entonces, al final resultaba ser un poco antipático, ¿no? Porque, claro, cualquier cosa que decían, él era muy hábil en cómo desarmarla, mostrar la incongruencia, mostrar que no calzaba. Bueno, algo parecido hace también en el banquete, porque en el banquete hay una serie de discursos sobre el amor y finalmente el discurso de Sócrates es como crítico de los anteriores y en cierto modo dice como que invierte la perspectiva en algunos aspectos. Pero el banquete es un poco un caso aparte, porque precisamente por ser un banquete no hay como adversarios propiamente, sino que son todos más o menos amigos, ¿no? No conocemos todos los personajes, hay algunos que son famosos. En particular son famosos dos autores de teatro que participan en el banquete. Uno es Agatón, el dueño de la casa donde se desarrolla el banquete, y otro es Aristófanes, el famoso comediógrafo. De Aristófanes han escuchado seguramente, ¿no? Aristófanes es el más conocido comediógrafo griego, contemporáneo de Sócrates y Platón, que sin embargo tuvo una relación un poco conflictiva con Sócrates. Él se burló de Sócrates en una comedia escrita varias décadas antes que el banquete de Platón,
Por eso tiene algo de extraño que esté invitado aquí y con tanta familiaridad, porque la verdad que la comedia que pone en escena Aristófanes es muy dura con Sócrates. Le toma el pelo, pero de una manera muy pesada, hasta el punto de que al final el protagonista de la comedia incluso va a incendiar la escuela de Sócrates, y Sócrates muere quemado. O sea, una comedia que termina en tragedia. Y sería para la risa si no fuera que después, efectivamente, Sócrates fue condenado a muerte por la ciudad. O sea, estas ideas que en el fondo atacaban a Sócrates considerándolo muy peligroso, evidentemente eran unas ideas que habían llegado a ser populares, porque después la condena de Sócrates fue votada por una asamblea. Entonces, evidentemente fue algo, o sea, había ciertas ideas, o se malinterpretaba, se sobreinterpretaba, se distorsionaba lo que decía Sócrates, hasta tal punto que Sócrates terminaron matándolo de verdad, ¿no? Entonces la comedia fue profética y el propio Sócrates la recuerda durante el juicio que lo condenará. Dice: ustedes los atenienses hace mucho tiempo que empezaron a juzgarme, porque la comedia ya tenía varias décadas cuando Sócrates fue condenado a muerte. Y sin embargo aquí Aristófanes aparece muy amablemente retratado después de la muerte de Sócrates, ¿no? Conversando aquí con Sócrates en el banquete, y con uno de los discursos también más entretenidos, con un discurso muy entretenido. No sé si alguien ya ha leído algo del banquete o no. ¿No? El título original es Simposio, que no es exactamente lo mismo que banquete. ¿Qué significa simposio? Es después de comer, claro. ¿Qué se hace después de comer? Se bebe, claro. Como que se levantaba la mesa y se empezaba a servir la bebida y se bebía toda la noche. Se bebe, de hecho, en el banquete hasta el amanecer, y mientras tanto se conversa. Claro, lo propio del banquete aquí de Platón es una especie de competencia, pero no seria, una competencia, digamos, entre amigos. Cada amigo tiene que hacer un discurso sobre el amor. No vamos a leerlo todo, vamos a resumir algunos discursos y después vamos a leer en cambio la parte central, que es el discurso de Sócrates, que en realidad él lo presenta como no de él, sino que de esta sacerdotisa que él había escuchado, etc. Pero primero hay que entender esta palabra amor. Traduce una palabra que en griego no tiene el mismo rango semántico que en español. ¿Cuál es la palabra griega para indicar el amor en este sentido? Sí, se puede decir que hay diferentes tipos de amor, y este amor en particular, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es la palabra griega que acá está traducida con amor? Creo que muchas veces aparece en el texto incluso con su nombre griego, pero si no lo vamos a decir. ¿Cómo? No, la palabra que se usa generalmente acá es eros. Eros, que más exactamente se podría traducir con deseo. Ahora, claro, ya en el uso antiguo del tiempo de Platón, empezaba ya, o sea, ya se había afirmado, y de hecho lo dice Sócrates, se había afirmado la tendencia a identificar el eros con el amor en el sentido erótico específicamente. Pero Sócrates dice, en realidad habría que tomarlo en el sentido más amplio. Eros es deseo en general, o sea, en el fondo se analiza la palabra en relación al deseo en general, ¿no? Obviamente que tiene una importancia particular el amor a las personas, pero no solo. Es algo que, como dirá después Sócrates, también puede ir más allá incluso de las personas. Tiene como una especie de progresión, una escala, digamos, en el amor, ¿no? Que parte de lo más humilde para llegar a lo más sublime, a lo más alto. Bien, vamos a decir rápidamente algo de los discursos anteriores al de Sócrates,
Yo les voy a mostrar más o menos dónde está en el texto, para después si lo quieren leer con más calma lo pueden identificar. Al final no te di el libro. ¿Lo saqué el libro o no? Lo tenía acá. Ah, sí, acá está. ¿Al final lo pudiste sacar? Lo bajé de internet, pero por el celular, no por... Ah, ya, ya. O sea, de Google. El primero que habla es Fedro. Estamos en la página 178A. Una advertencia, como páginas, no voy a mencionar las páginas del libro impreso moderno, sino que las páginas que aparecen en el lado. ¿Ven que hay unas letritas, unos numeritos en el lado? Sí. Esas son las páginas como estándar, que se repiten en todas las ediciones. O sea, no las páginas de este libro, sino que las páginas como estándar que aparecen en todas las ediciones. Esas se usan cuando citan a Platón. El primero que habla es Fedro, página 178A. Fedro empieza a decir que Eros es un gran dios, admirable entre los hombres y los dioses, por muchas razones, pero fundamentalmente por su nacimiento. O sea, sería un dios de los más antiguos, ¿no? Nacido digamos, de las primeras generaciones divinas. Los dioses para los griegos tenían generaciones, ¿no? Hay teogonías, los dioses son hijos de otros dioses. Y dentro de las generaciones divinas, Parménides, por ejemplo, dice, de todos los dioses concibió primero a Eros, ¿no? O sea, Eros sería uno de los primeros dioses concebidos, una fuerza divina primigenia. Eros es con mucho el más antiguo. Resumiendo el discurso de Fedro, no lo vamos a leer entero, el concepto principal es que el amor hace que las personas, o sea, el estar enamorado hace que las personas tengan vergüenza de hacer algo feo. O sea, están estimuladas a portarse bien, porque con el amante, con el amado, la amada, les da sumamente vergüenza ser, digamos, sorprendidos en algo feo en el sentido ético, o sea, ser sorprendidos en alguna acción que no es noble, ¿no? Afirmo, dice, que un hombre que está enamorado, si fuera descubierto haciendo algo feo o soportándolo de otro sin defenderse, por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o por cualquier otro, no se dolería tanto como si fuera visto por su amado, ¿no? Entonces es como un estímulo fundamental como a la virtud. Bueno, ese es un tema que después recorrerá un poco todo el diálogo, ¿no? El amor como, en el fondo, querer que la persona amada tenga buena opinión de uno y por lo tanto portarse bien por la vergüenza ante la persona amada, ¿no? Y por eso incluso en este sentido tiene una importancia fundamental en la vida política, en la vida de la ciudad. O sea, la ciudad tiene interés, entonces, en el fondo, a que haya amantes y amados, a que las personas tengan enamorados o enamoradas, porque eso hace que se porten mejor, ¿no? Incluso en el ejército, claro, aquí aparece el tema que también es como constante en todo el diálogo del amor homosexual. Incluso en un ejército, lo ideal sería que fueran todos, dice Platón, enamorados, o sea, que fueran todos pareja, porque de esa forma todos se portarían de una manera mejor en el combate, porque no querían desfigurar, ¿no?, el amado, etc. ¿En qué página del texto? A mí no me parece como
En la página de me parece Ah. que es la página del libro impreso. Ya, la del libro impreso es la página 200. No sé. La del PDF es la 100. Y en la página estándar, en la 200, estamos en la, perdón, en la 178 E. Tienen número y letra. Cuando lo citen, también en la bitácora, pónganle las paginitas que aparecen al lado, los numeritos que aparecen al lado. Bueno, aquí en este contexto, por supuesto, ya aparece la interpretación de Aquiles y Patroclo como amantes, ¿no? Esa que vimos que en la Ilíada en realidad no está, ¿no? Pero en algún momento, digamos, no sabemos exactamente cuándo, no creo que sea un invento de Platón, ¿no? En algún momento aparece esta interpretación, seguramente en el curso. Es algo que aparece en la cultura griega, en el fondo, terminando la época arcaica y comenzando la época clásica, a finales del siglo VI. No se sabe bien cómo exactamente, probablemente por el mismo influjo de las costumbres militares, que digamos que los hombres estaban muy segregados de las mujeres, hacían como todas sus actividades aparte, hombres y mujeres, y las actividades de los hombres muchas veces también eran lejanas, porque para las expediciones, campañas militares, entonces eso probablemente facilitó esta como nacimiento de esta como mística del amor homosexual que aparece aquí en Platón, en particular en el Simposio, pero no solo en el Simposio, ¿eh? Aparecen también mujeres aquí en los ejemplos, por ejemplo, Alcestis, que quiso morir por su esposo. Aquí aparece en la página 179E, Aquiles, hijo de Tetis, a quien honraron y lo enviaron a las islas de los bienaventurados, porque a pesar de saber por su madre que moriría si mataba a Héctor y que si no lo hacía volvería a su casa y moriría viejo, tuvo la osadía de preferir al socorrer y vengar a su amante Patroclo, no solo morir por su causa, sino también morir una vez muerto ya éste. De aquí que también los dioses, profundamente admirados, le honraron sobremanera, porque en tanta estima tuvo a su amante. Yo tengo calor acá. No sé si soy yo o si hace calor. Voy a tratar de abrir la puerta. Debería haber control de... No, pero de afuera viene un poquito de aire. No. Hay que ponerle algo. Es que esto en la terraza estuvo con sol todo el día, por eso está tan caluroso, sí. Entonces, bueno, en resumen, concluye Fedro, por mi parte afirmo que Eros es de entre los dioses el más antiguo, el más venerable y el más eficaz para asistir a los hombres, vivos y muertos, en la adquisición de virtud y felicidad. O sea, Eros hace adquirir estas dos cosas, y yo diría que este binomio queda como motivo conductor un poco de todo el diálogo, ¿eh? El amor hace que los hombres puedan adquirir no solo felicidad, sino virtud, y las dos cosas son una relacionada estrechamente con la otra. Después es el turno del segundo, Pausanias. Y aquí aparece otro tema fundamental para Platón, que es la distinción entre diferentes eros. O sea, eros no es uno solo, hay dos eroses. Bueno, no existe ese plural en español, pero para que nos entendamos. Hay dos Afroditas, que son la madre de Eros, y por consecuencia dos Eros. Y bueno, esta es la distinción más
como clásica de Platón, que quiere en el fondo diferenciar un amor superior y un amor inferior, ¿no? Y el amor superior es el amor que hasta el día de hoy llamamos platónico, ¿no? O sea, que se dirige a realidades espirituales, ¿no? Y no a la realidad como corpórea, material. Estamos en la página... Yo siempre me refiero a la página del ladito, ¿eh? 180 D. ¿Decías? Entonces los dos eros son como el amor platónico y el amor corpóreo. Claro. Si Afrodita fuera uno sería también Eros, dice, mas como existen dos, existen también necesariamente dos Eros. Claro, en castellano, como termina en S, el plural sigue igual, dos Eros. ¿Y cómo negar que dos son las diosas? Una, sin duda más antigua y sin madre, es hija de Urano. Urano sería el cielo, uno de los dioses más primigenios, más antiguos, el padre de Cronos, que a su vez es el padre de Zeus, ¿no? Entonces, una es más antigua y sin madre, porque es hija del cielo, o sea, una época en que no existía todavía la pareja de Urano. La otra, más joven, es hija de Zeus y Dione, y la llamamos Pandemo. Pandemo sería popular, demos, pueblo, ¿no? Pandemia, bueno, estamos familiarizados con esas palabras, ¿no? Pandemo sería como de todo el pueblo. Entonces, como el amor en el sentido, llamémoslo así, vulgar, o sea, en el sentido ordinario, por decirlo de alguna forma. En consecuencia, es necesario también que el eros que colabora con la segunda se llame con razón pandemo. Entonces hay un eros popular, digamos, y el otro uranio. Uranos, cielo. Entonces uranio sería celeste, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es bastante clara. El eros de Afrodita Pandemo es vulgar, lleva a cabo lo que se presente, es el amor con el que aman los hombres ordinarios. Tales personas aman en primer lugar no menos a las mujeres que a los mancebos, o sea, no se fijan tanto si la pareja es hombre o mujer, les da lo mismo, como que no miran mucha sutileza. Y bueno, pero lo esencial en el fondo es que aman en ellos más sus cuerpos que sus almas, en definitiva. Por eso no se fijan en la inteligencia, con tal de conseguir su propósito, o sea, de conseguir la relación sexual, despreocupándose de si la manera de hacerlo es bella o no. Porque evidentemente la relación sexual en sí misma no es ni bella ni fea, sino que depende en el fondo del propósito, ¿no? ¿Cuál es el lugar que se le da en la relación, ¿no? El otro, en cambio, procede de Urania, que en primer lugar no participa de hembra, sino únicamente de varón. Bueno, acá se ve esto de la mística que decía yo antes, que Platón quiere enfatizar como de la homosexualidad, ¿no? Que incluso ve en el amor homosexual algo superior, ¿no? Pero al mismo tiempo que evidentemente quiere también en este caso como dejar un poco atrás el aspecto propiamente físico y centrarse evidentemente en el aspecto como espiritual, ¿no? Bueno, y aquí pasa a detallar, no lo vamos a ver ahora, pero léanlo porque igual es una parte interesante, la legislación sobre el amor. O sea, él sabe que este tema también de la homosexualidad no son todos los griegos de su misma idea y las diferentes ciudades tienen diferentes legislaciones sobre eso. Entonces es interesante un poco el análisis que hace de que en algunas partes eso se considera bueno, en otras partes se considera malo. Pero diciéndolo muy en resumen, él dice que lo consideran malo los bárbaros y
y las ciudades griegas que están sometidas a los imperios bárbaros. Bárbaros sería el imperio persa, que confina con el mundo griego a Oriente, ¿no? Y según él, esto se debe a que el amor, en particular entre hombres, favorece las amistades y favorece también las asociaciones de hombres libres, y las asociaciones se oponen a las tiranías. Entonces estos gobiernos como tiránicos, estas monarquías bárbaras, seguramente la monarquía persa, se oponen a esto por miedo a que se creen como sociedades de, en el fondo, hombres libres que pudieran poner en peligro el poder monárquico, ¿no? Bueno, y algo parecido pasó en Atenas, al menos según la tradición, porque los hijos de Pisístrato, que era tirano de Atenas hacia finales del siglo VI, al menos según la tradición, habrían sido víctimas de un atentado de una pareja de amantes, que eran Harmodio y Aristogitón, que en un atentado finalmente mataron a los hijos de Pisístrato, y eso marcaron, o sea, los atenienses marcaban en este episodio como la inauguración de la democracia. Entonces era un episodio importante en la historia ateniense. Pero bueno, prescindiendo de ese punto, el concepto fundamental que él quiere evidentemente subrayar es que hay que pasar del amor del cuerpo, en definitiva, al amor del alma. Ese es el punto central, ¿no? Es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma. Estoy leyendo en la página 210 del libro impreso, 183D. D.E. Es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma, pues ni siquiera es estable, al no estar enamorado tampoco de una cosa estable, porque evidentemente el cuerpo es lo menos estable, porque el cuerpo rápidamente envejece y pierde la belleza, etc. Y entonces el amor, al dirigirse a algo que no es estable, también se desvanece al final, ¿no? Es bueno, evidentemente que esta contraposición entre lo estable y lo pasajero es clave en toda la filosofía platónica, ¿no? O sea, no solo en la teoría del amor, sino que en toda la teoría filosófica en general, ¿no? Platón va en busca de la realidad estable que está detrás de la realidad natural, empírica, que se mueve y por lo tanto es inestable, cambia. Ahora me está dando frío porque está dando corriente aquí, la inestabilidad. Por lo menos se refrescó un poquito. Bueno, detrás de eso está evidentemente el descubrimiento platónico fundamental, ¿no? Que es el descubrimiento de... ¿Cuál es el descubrimiento fundamental de la filosofía de Platón? ¿Por qué es famoso Platón como filósofo? ¿Por cuál teoría? ¿Ah? La teoría de la inmortalidad del alma, ¿sí? Y en relación con eso, ¿cuál es la otra teoría clave? El mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Ah, muy bien, Joshua. Hoy te rescataste de ayer, de que se te caía internet. Sí. Bien, explícanos un poco en 2 palabras la teoría de las ideas, o lo que tú recuerdas de eso. Bueno, que Si está como el tuvieras mundo. cámara, mejor aún, para que veamos no solo la idea, sino que veamos también tu cara. ¿Sí? Profe, bueno, sí, vengo caminando de la universidad que Ah, vino bien, a dar caminando, ya. ayudantía. Ya, Entonces, sí, perfecto. pero le puedo explicar. Nos Bueno, que conformamos en con la las teoría de la idea, palabras. Ya. sí, está como el mundo de lo sensible y el mundo intangible. Entonces está como la idea y lo que se representa de esa idea en el mundo físico. Claro, o sea, contrapone netamente el mundo de las cosas empíricas, que él llama sensibles, porque son objetos de los 5 sentidos, ¿no? Pero se da cuenta que cuando conocemos las cosas empíricas, los conceptos de esas cosas, a diferencia de las cosas, son estables, no cambian. Eso es lo que le llama la atención, ¿no?
como que detrás de las cosas empíricas la mente percibe algo que no cambia, que necesariamente está relacionado con la cosa, pero que no es la cosa. Vamos a esperar que pase la sirena. Ya pasó. Eso es su gran descubrimiento, ¿no? Cuando nosotros vemos un perro, ¿no? Claro, el perro se mueve, cambia, muere, pero la idea de perro que está detrás, que nos permite comprender al perro, ella no cambia. Ella queda idéntica delante de la mente cuando el perro ya no está, cuando el perro ya murió. Entonces la idea tiene una característica en su ser que es la estabilidad, ¿no? Y de ahí él pasa a argumentar que si las ideas que tenemos delante de la mente o del alma, como lo queremos decir, son estables, entonces el alma está llamada ella también a amar esta estabilidad, ¿no? Y por lo tanto, por este motivo sabemos que el alma es inmortal, porque ella tiene como esta vocación en el fondo de amar a lo que es eterno, a lo que es estable, a lo que es imperecedero. Entonces eso lo aplica evidentemente aquí a la teoría del amor, ¿no? Tan pronto se marchita la flor del cuerpo del que estaba enamorado, desaparece volando. Si yo me enamoro del cuerpo, evidentemente este amor se va a ir en cuanto el cuerpo empieza como a marchitarse. En cambio, el que está enamorado de un carácter que es bueno, carácter aquí tiene un sentido ético, un carácter en el sentido de una personalidad, no, pero no tanto en el sentido psicológico, sino que en un sentido ético. De un carácter que es bueno, permanece firme a lo largo de toda su vida, al estar íntimamente unido a algo estable. O sea, si yo me enamoro del alma de alguien, el alma evidentemente es mucho más estable, ¿no? Ahora, claro, eso después veremos en el resto de este y otros textos que hay que tomarlo también con cuidado, porque el alma misma, ella no es tan estable, ella no es una idea. El alma humana también puede cambiar, los hombres cambian, pueden ser buenos pero pueden volverse malos o viceversa, ¿no? Entonces, estable entre comillas, pero digamos, en el supuesto que el alma sea buena y se mantenga buena hasta la muerte, digamos, entonces yo voy a estar amando en este caso algo estable. Y después sigue el discurso insistiendo en este tema de que entonces el amante es de alguna forma como el que enseña o aprende, o sea, se produce una relación como pedagógica, como de enseñanza de la virtud, ¿no? O sea, el hecho de amar a una persona implica un intercambio que es la enseñanza del bien, la enseñanza de la virtud. Claro, la persona puede ser buena, pero la relación misma hace que sea mejor, que se dé una educación en la virtud. Dice esto, por ejemplo, en la página, ahí un poco más adelante, 184b. Nuestra norma es efectivamente que de la misma manera que en el caso de los amantes era posible ser esclavo del amado voluntariamente en cualquier clase de esclavitud, sin que constituyera adulación ni cosa criticable, así también queda otra única esclavitud voluntaria, no vituperable, la que se refiere a la virtud. Pues está establecido ciertamente entre nosotros que si alguno quiere servir a alguien, pensando que por medio de él va a ser mejor en algún saber o en cualquier otro aspecto de la virtud, esta su voluntaria esclavitud no se considere a su vez vergonzosa ni adulación,
¿Se entiende qué quiere decir con esclavitud? Te pido un favor, no metas bulla con eso porque en la grabación después eso queda, como que queda todo el fondo del, del ruido de la... ¿Se entiende a qué se refiere con eso de la esclavitud? Que es un aspecto del amor, la esclavitud como aspecto del amor, ¿no? Estar unido, ¿no? ¿Ah? Yo lo entiendo como más como estar unido. No solo estar unido, sino que cuando amo a alguien, o sea, es parte como del enamoramiento, como del ir detrás de alguien, digámoslo así, que yo quiera servirlo, ¿no? O sea, que esté dispuesto a hacer todo. Muy similar a lo que hablábamos al principio que dice Fredus. ¿Pedro? Ah, Pedro. Pedro, que hablaba de no actuar mal porque queda mal con la otra persona. En ese sentido, si estoy dispuesto siempre a hacer todo por la otra persona, eso también sería parte de, porque al final hago lo que creo que debo hacer por la otra persona para quedar bien ante la otra persona. Tiene relación con eso, sí. No sé si es exactamente lo mismo, quizás todavía un poco más. O sea, porque el discurso de Fedro se refería a que uno quiera en general portarse bien. Pero esto de la esclavitud como que va un poco más allá, como que estoy dispuesto a, no sé, pasarme la noche durmiendo al aire libre, solo por cantar una canción a la enamorada. O sea, estoy dispuesto a ir caminando de aquí hasta, o sea, hacer cosas que no necesariamente son mi deber. Entonces, ¿tiene que ver entonces como con el sacrificio? Claro, con el sacrificio incluso como exagerado, ¿no? O que puede parecer exagerado, pero en el fondo está tratando de entender por qué se da eso, ¿no? Puede parecer exagerado, pero en el fondo es una muestra de que de esa relación uno espera mucho. Y entonces en el fondo no es tan exagerado como parece, ¿no? Porque el amor, o sea, sirviendo a alguien, dice, si alguno quiere servir a alguien pensando que por medio de él va a ser mejor en algún saber o en cualquier otro aspecto de la virtud. O sea, uno intuye que con ese amor de esa persona yo voy a ser mejor. O sea, lo que yo voy a ganar es mucho más de lo que parece ser todo el sacrificio que yo quiera hacer, ¿no? O sea, es algo más importante de lo que puede parecer a primera vista. Ahora, a veces puede efectivamente ser una locura, pero digamos que digamos la tendencia en general a hacer eso tiene una razón, ¿no? Uno a lo mejor no lo sabe en forma racional, ¿no? Como que lo intuye así de un modo como inconsciente, ¿no? Yo tenía un amigo que pololeaba con una chica que vivía como a unos 300 kilómetros de distancia. Él agarraba la moto, tenía como 17 años. Agarraba la moto, se ponía en la autopista, hacía en moto, no la moto grande, era una de estas motos chicas con la que uno va en la ciudad. Con la motito chica, hacía como 300 kilómetros para llegar. Conversar como 10 minutos, después la niña le decía, no, que yo tengo que estudiar para mañana, y 300 kilómetros de vuelta. Entonces, estos sacrificios se hacen esperando también que el otro sacrifique, porque tal vez como una competencia. No, como esperando algo que sea, aunque sea poco, sí, claro. Sí. Claro, con la esperanza que algún día sí pase algo, digamos, pero no necesariamente ahora, claro, estar dispuesto a esperar, ¿no? A esperar, a sufrir como incomodidades, etc. Y aquí hace también un pequeño elenco de eso, claro, cosas que un poquito antes de eso dice, claro, cosas que si uno la hiciera por cualquier otro motivo, todos pensarían que es completamente estúpido. Pero si la hace por amor, como que en el fondo se intuye que tiene un sentido, ¿no? Es una estupidez justificada, profe. Es una estupidez Para que mí. uno intuye que es justificada. Al menos, quizás no siempre, ¿no? Pero
al menos generalmente. Claro, puede llegar a ser patológica, evidentemente, ¿no? ¿Dónde lo vi? No, hay un punto donde hace un elenco de las cosas, pero ahora no lo veo. Profe, esto después cambia obviamente la visión de Aristóteles, ¿no? Porque ¿Cómo? Aristóteles decía como que, no, que esto después cambia según la visión de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles en su libro de amistad, bueno, hace mucho mención a la amistad, pero también al amor. Y claro, dice que como que cuando hay inestabilidad de estas cosas, como entre ambas personas hay un desequilibrio, entonces como que el sentimiento no es igual y eso hace que el otro lo pierda. Ah, claro. Sí, Aristóteles insiste mucho en eso del equilibrio, ¿no? Sí, claro. En esto no, claro, quizás no capta del todo Aristóteles como la fuerza de lo que dice Platón en cuanto al amor como una locura, pero una locura en cierto modo divina, como dirá después, ¿no? O sea, es una locura, es algo que te saca de ti mismo, pero no por un desequilibrio, sino porque realmente ahí hay algo que te saca en el fondo de ti. Es lo que, es lo que expresa la palabra griega éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Salir de uno. Es como salir, te hace salir de ti. Te hace perder como el centro, en el sentido de querer centrarte en ti, para darte cuenta que el centro está fuera de ti. Es una cuestión como de centro de gravedad, ¿no? Me parece que aquí me están llamando, pero no es urgente. Mm. Bien, entonces bueno, concluye aquí el discurso, este es el amor de la diosa celeste, o sea, de la Afrodita Urania, ¿no? Celeste también él y de mucho valor para la ciudad y para los individuos, porque obliga al amante y al amado igualmente a dedicar mucha atención a sí mismo con respecto a la virtud. Estoy leyendo en la página 185. Sí. Y así termina también el segundo discurso, el de Pausanias. Habiendo hecho una pausa, Pausanias, bueno, estos juegos de palabras eran típicos de los sofistas, que Platón le hace el verso. Y tendría que hablar Aristófanes, pero le dio hipo a Aristófanes. Entonces, bueno, claramente estas cosas que le pasan tienen siempre un sentido imitativo, como Aristófanes es un autor cómico, entonces claro, Juan Altural le pasa como algo cómico, algo que podría haber pasado en una comedia de él mismo, ¿no? ¿Han leído alguna vez una comedia de Aristófanes o visto? Ah, no, son lo más entretenido que hay, ¿eh? Valen la pena. A veces un poquito para nuestro gusto vulgares, un poquito, están como llenas de doble sentido raro, pero tienen muchas cosas interesantes. Tú tienes clase, ahí te mandamos después la grabación. Chao. Bien, entonces como a Aristófanes le dio hipo, interviene el médico Erixímaco, cuya palabra, que también parece un nombre sacado de una comedia de Aristófanes, porque Erixímaco significa el que combate el hipo. Como él es médico, le da como una receta para sanarse del hipo, y mientras tanto habla de él, mientras tanto está el discurso de Erixímaco. Erixímaco, justo es que me quites el hipo, o hables por mí hasta que se me pase. Y Erixímaco dice, haré las dos cosas. Entonces, hablaré en tu lugar, y al mismo tiempo le da la receta. Tiene que retener la respiración, hacer gárgaras con agua, estornudar, etc. Y parte el discurso de Erixímaco.
que también tiene una mimética de su profesión, es un discurso basado en la medicina. Y entonces el amor aquí es visto como en el fondo una curación, como una medicina, como que el arte del amor es un arte de curar, ¿no? Y no solo entre los seres humanos, sino que se amplía el discurso a toda la naturaleza, no solo a los seres vivientes, a los animales, sino que se entiende aquí el amor como en un sentido general, aplicado como a todo el universo. Es un Dios grande y admirable y a todo extiende su influencia, tanto en las cosas humanas como en las divinas. Y comenzaré a hablar partiendo de la medicina, para honrar así a mi arte. 186b. Bueno, y aquí explica, digamos, como las relaciones entre las cosas, por qué todas ellas tienen como amor en diferentes sentidos. Bueno, la medicina antigua que empiezan a desarrollar los griegos ahora, pero que después tendrá mucho éxito hasta la época casi moderna, casi hasta el siglo XVI, es una medicina muy teórica, no era muy experimental en general, sino que se basaba en muchas teorías acerca de cómo se atraían los fluidos, cómo eran como era una medicina un poco rara para nuestro gusto, ¿no? Que estudiaba la manera en que los fluidos, claro, se concentran en una parte se atraen o se repelen, lo frío, lo caliente, lo amargo, lo dulce, lo seco, lo húmedo, había toda una teoría de los diferentes humores. Eso iba a decir la teoría de Claro, los Kant, humores, claro. que Sí. después, bueno, posteriormente desangraban a las personas para sacar los humores del cuerpo. Claro, por ejemplo, desangraban a las personas y cosas Eso en la por el época estilo. medieval, ¿sí? Como que se cambió, sí, duró bastante mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, hasta la época moderna. Sí, sí. Recién en el siglo XVII yo creo que empezó a disminuir eso. ¿La peste negra en qué época fue? Hubo varias, hubo una en 1348, otra en 1648 también, en mitad del siglo XVII. Yo tenía entendido, por ejemplo, que por ejemplo, empezaron esto como taparse la boca por entender que los mares también se podían contagiar por el aire, que empiezan como a dejar un poco de lado los pulmones y empiezan a tomarle como funciona esto del contagio. De contagio, claro. Las personas. Empiezan, por ejemplo, ¿Cuándo empezaron a usar las mascarillas? según yo, En el tiempo de la peste negra del siglo XVII. sí, Sí, creo que sí también. esa era mi conocimiento. A lavarse las manos, escuché hace poco un historiador que decía que a lavarse las manos para prevenir el contagio, recién eso se empezó a usar por protocolo en el siglo XIX. Sí, eso fue porque las mujeres que daban a luz Ah, eso, claro. se estaban volviendo mucho y alguien se dio cuenta de que los hombres, que eran los únicos que practicaban medicina en ese tiempo, no se lavaban las manos entre estudiar cadáveres y después ir a llevar el agua. Exacto, sí, pasó eso, me parece que en Viena, ¿no? Sí, pero no le creyeron al tipo, lo despidieron y después pasaron varias décadas hasta que eso recién en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué dijimos eso? Ah, porque está hablando de la medicina y de los humores, sí. Bien. Vamos a saltarnos esto. Finalmente, bueno, resumiendo el discurso, también él retoma este doble eros, ¿no? Terminando el discurso también de Erixímaco. Este es el eros hermoso. Vamos a leer un poquito antes, sería la página 187 de
La música, no, sí, la música es a su vez un conocimiento de las operaciones amorosas en relación con la armonía y el ritmo. O sea, en el fondo que todas las artes y las actividades son, claro, un conocimiento del amor con relación a sus elementos fundamentales. En el caso de la música, la armonía y el ritmo. Y lo mismo después, evidentemente, se aplica a los seres humanos. Una vez más aparece la misma argumentación, que a los hombres ordenados y a los que aún no lo son, para que lleguen a serlo, hay que complacerles y preservar su amor. O sea, porque en el fondo el amor ordena, esa es la idea, ¿no? A los hombres ordenados hay que complacerles y preservar su amor, y a los que no lo son todavía, lo mismo para que lleguen a serlo. Eso, pero en el sentido de orden de actividad, en ese sentido, ¿no? De utilidad, porque orden no de mandato, ¿no? No de mandato, no, en el sentido como de consonancia, de armonía. Claro, tienen que como armonizarse, ¿no? Y bueno, retoma los dos Eros y las dos Afroditas. Este es el amor hermoso, el celeste, el de la musa Urania. En cambio, el de Polimnia es el vulgar. Bueno, parecido a lo que decía el discurso de Pausania, que debe aplicarse cautelosamente a quienes uno lo aplique para cosechar el placer que tiene y no provoque ningún exceso. Así pues, no solo en la música, sino también en la medicina y en todas las demás materias, tanto humanas como divinas, hay que vigilar en la medida en que sea factible a uno y otro eros, ya que los dos se encuentran en ellas. Me salto al final de la página. Más aún, también todos los sacrificios y actos que regula la adivinación, esto es, la comunicación entre sí de dioses y hombres, no tienen ninguna otra finalidad que la vigilancia y curación de Eros. Toda impiedad, efectivamente, suele originarse cuando alguien no complace al Eros ordenado y no le honra ni le venera en toda acción, sino al otro, o sea, al desordenado, tanto en relación con los padres, vivos o muertos, como en relación con los dioses. Está encomendado precisamente a la adivinación vigilar y sanar a los que tienen estos deseos, con lo que la adivinación es, a su vez, un artífice de la amistad entre los dioses y los hombres, gracias a su conocimiento de las operaciones amorosas entre los hombres que conciernen a la ley divina y a la piedad. Tan múltiple y grande es la fuerza, o mejor dicho, la omnipotencia que tiene todo Eros en general. Mas aquel que se realiza en el bien con moderación y justicia, tanto en nosotros como en los dioses, ese es el que posee el mayor poder y el que nos proporciona toda felicidad, de modo que podamos estar en contacto y ser amigos tanto unos con otros como con los dioses, que son superiores a nosotros. Quizás también yo haya pasado por alto muchas cosas en mi elogio de Eros, y aquí se termina el discurso. Entonces es un orden, claro, en el sentido de orden cósmico. De hecho, la palabra griega para ordenado es cosmios. El cosmos es lo que es ordenado. Pero evidentemente este orden del universo es un orden que no es puramente automático, natural. Tiene que ser vigilado. O sea, hay una curación del Eros, ¿no? Una vigilancia, tiene que ser vigilado porque puede desordenarse, ¿no? Claro, el cosmos tiene como un orden natural, pero el ser humano tiene esa como facultad de como desordenarse también, tiene esta libertad, este libre albedrío por el cual puede desordenar el Eros, ¿no? Y entonces se produce una
desarmonía. ¿Qué decías? No, pensé que decías. ¿Qué sería entonces, o sea, qué sería como un eros desordenado? Eso lo va a explicar mejor, como que todos estos discursos anteriores como que anticipan temas que después Sócrates va a explicar como con sistematicidad, sí, va a explicar qué significa eso de ordenado, ¿no? Quizás cierra estas dos ventanas de acá porque se escucha muy fuerte la sirena. ¿Tienen todavía unos minutos? ¿No se tienen que ir? ¿Están en la hora? Sí, vamos a dejarlo porque aquí empieza otro discurso que igual es un poquito largo y es interesante, así que no vale la pena cortarlo. Es el discurso de Aristófanes, porque terminando Eryxímaco habla efectivamente Aristófanes, el famoso cómico, y su discurso es muy cómico, pero también es muy interesante. Así que vamos a dejar a Aristófanes para la próxima vez. Bien. No hay música, sino que una sirena. Se estaban preguntando si había música. Bien. Entonces vamos a cerrar acá porque ya es tarde. Y nos veríamos entonces el otro martes. Siempre aquí presencialmente para los que puedan, ¿eh? Igual voy a confirmarlo por correo, lo presencial. Y ahora voy a dejar abierta lo de la bitácora. Dejar de compartir.